Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos en MIPIS. Gloria a Dios por ese servicio que se va a dar el día de hoy, martes. Para los que van a ver también en diferido, sean bienvenidos y bendecidos en el nombre de Jesús. Les presento a Pastora Alejandra Cifuentes, quien trae la palabra de exhortación, de edificación en el nombre de Jesús. Bienvenida, Pastora. Amén. Bendiciones, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por otra enseñanza más, otra semana más, donde tú te vas a mover de una manera sobrenatural, Padre, donde venimos creyendo que tú eres un Dios sobrenatural que quiere venir a enseñarnos, venir a prepararnos, venir a capacitarnos. Padre, te damos gloria. Te damos honra, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, para que seas tú esta mañana enseñándonos sobre esta tercera vigilia, Padre amado, que hemos venido tocando ya durante semanas, para que seas tú ministrándonos, para que seas tú enseñándonos, para que seas tú mostrándonos puntos, Señor, importantes por los cuales interceder en la madrugada. Yo te pido, Señor, que me quites a mí, te pongas tú hoy, Padre, para que pueda traer esta palabra en tiempo y fuera de tiempo, que cuides las redes sociales, que protejas nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras finanzas, nuestros hijos, Padre, nuestra parentela, y que seas tú moviéndote en esta plataforma como siempre lo haces. A ti te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenos días, bendiciones para todos. Sabemos que ya hemos durante varias semanas ya hablado, hemos tocado ya la vigilia número 1, que hablaba de silenciar al enemigo. Esta vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la mañana. La segunda vigilia hablaba sobre pedir el favor divino y humano. Esta vigilia es de 9 de la noche a 12 de la noche y hoy vamos a estar hablando de la vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana. Sabemos que para muchos no es una sorpresa que el Señor nos despierta a las 3 de la mañana, que a esa hora se cae algo, que a esa hora nos dan ganas de orinar, que a esa hora nos despertamos con una pesadilla. Él usa maneras diferentes para despertarnos. Y en esta tercera vigilia, ¿verdad? Vamos a estar tocando, vamos a estar paseando por la Biblia. Traigo varios ejemplos bíblicos, vamos a demorar, probablemente no lo terminemos hoy. De verdad que prefiero que estas enseñanzas lleguen lentas, pero que nos penetren, que nos hablen. Y voy a estar citando o recordándoles algunos versículos para que puedan estudiarlos en casa, porque si no, de verdad no terminaría. Y en esta vigilia podemos encontrar en Salmo 119, 62, en Isaías 42, 22, en Salmo 68, en Hechos 16, 25, del el 27 del 25 al 44. Entonces repito, Hechos 16, 25 y Hechos 10, 27 del 25 al 44, Éxodos 12, 29 y Éxodos 12, 14. Para que usted estudie, ¿verdad? La palabra, para que usted en su tiempo libre pueda repasar. Yo voy a estar tocando otros versículos hoy, porque sabemos que el tiempo de 12 de la noche a 3 de la mañana, que es la tercera vigilia, es un tiempo especial para el gobierno divino, para que se anulen los decretos humanos de tiempo de la guerra espiritual. Hemos escuchado muchas veces sobre la guerra espiritual y no entendemos, y yo voy a estar desglosando versículos para que podamos ver qué pasó en la Biblia en esos horarios. Entonces sabemos que es un tiempo de sueño profundo que cae sobre los hombres y hoy vamos a estar estudiando específicamente Hechos 20 del 7 al 12. Sabemos que esto pasó el primer día de la semana, donde reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo
de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. El versículo 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces vemos que ocurrió un milagro en medio de esta vigilia. Quizás un milagro que sí, que Pablo no estaba buscando, pero fue la manifestación de la gloria de Dios aún en medio de la enseñanza a estas largas horas de la noche. Y vemos que esto pasó en una ciudad portuaria de Asia Menor, en Troas. Entonces vemos cuando Pablo está en su tercer viaje misionero y se está despidiendo de varias iglesias antes de dirigirse hacia Jerusalén, sabiendo que probablemente no los verá más. Es el primer día de la semana, esto ocurrió un domingo, lo que muestra una de las primeras evidencias del cambio de día de adoración de sábado a domingo, conmemorando la resurrección de Cristo. Entonces vamos a estar tocando algunas observaciones claves y vamos a ir desglosando versículo por versículo. Uno, es que era una iglesia hambrienta de la palabra. Pablo les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces vemos que había una iglesia pendiente de lo que Pablo tenía que enseñar. Y este tipo de enseñanzas yo quiero traerlas para que nosotros nos movamos, ¿verdad? A lo que la iglesia vivió en ese tiempo y anhelemos el mismo hambre por la palabra. Muchas veces vamos a la iglesia y preferimos la adoración y la palabra nos hace dormir, la palabra nos aburre, las palabras, comienza, ay Dios mío, ¿cuándo va a terminar el pastor? ¿Cuándo va a terminar la pastora? Entonces es necesario que que estemos hambrientos de la palabra. Eso es lo primero que yo les quiero regalar con esta tercera vigilia, que estemos hambrientos de la palabra. Muchas veces nos despertamos y quizás corremos, ¿verdad? Los que estamos aquí en el ministerio MIPIJA y vamos a conectarnos con las intercesoras de las 3 de la mañana. Y algo que me gusta de ellas es que siempre citan un versículo. Nosotros nos movemos por la palabra. Nosotros dependemos de la palabra. La palabra es la manera en que Dios se comunica con nosotros. Muchas veces estamos buscando más una palabra profética que la palabra de Dios, que es lo más profético que existe. Entonces necesitamos tener hambre por la palabra. La comunidad cristiana estaba reunida para partir el pan. Vemos que estaban quizás en la Santa Cena y posiblemente una comida comunitaria, o sea, se estaban gozando el momento. Sabían que Pablo saldría y estaban escuchando al maestro hablarles, estaban escuchando la palabra, querían directrices, porque necesitamos entender que cuando escuchamos la palabra, no debemos escuchar la palabra simplemente por escuchar la palabra, sino por comernos la palabra, por entenderla, por anhelar más de la palabra. Entonces vemos que a pesar de lo tarde, la iglesia permanecía escuchando la enseñanza, demostrando hambre espiritual. Entonces yo me pregunto, ¿nos conectamos en la llamada de las 3 de la mañana para quedarnos adormecidos y para que de repente usted salga en la fotico que me reportan a mí todos los días a las 3 de la mañana? ¿O en realidad estamos anhelando de su palabra? ¿En realidad estamos anhelando encontrar, Señor, por qué quieres que ore?
Y entonces vemos en el versículo que decía que había muchas lámparas, lo cual puede simbolizar luz espiritual en medio de la oscuridad natural. Necesitamos entender que en esta tercera vigilia es el tiempo más oscuro de la noche. Es el tiempo donde necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Cada vez que yo entro a interceder a las 3 de la mañana, yo les comento, somos luz en medio de las tinieblas. Estamos peleando una batalla espiritual. Estamos siendo impedimento a las acechanzas del enemigo, que sabemos que a esa hora está en su máximo apogeo. Entonces podemos ver cómo en el versículo 9, el accidente de Eutico, un joven llamado Eutico, vencido del sueño, cayó y fue levantado muerto, cuyo nombre significa afortunado. El nombre de este hombre era afortunado. Sin embargo, se durmió y cayó del tercer piso. Quizás usted se sienta muy afortunado porque su vida ha cambiado. Quizás usted se sienta, wow, cómo he cambiado, cómo Dios me ha bendecido, miren a mis hijos, miren lo que he logrado, pero tenemos que tener cuidado con dormirnos, porque el dormirnos puede hacer que caigamos espiritualmente. Entonces necesitamos entender que este detalle resalta la humanidad del momento. Habían largas reuniones, había cansancio físico. No es que el cansancio físico no va a llegar. Y esta es otra de las cosas que le comento a las personas que se conectan a las 3 de la mañana. No pretendemos que usted se conecte a las 3 de la mañana 7 días a la semana porque el cansancio físico lo va a vencer. Necesitamos formar un equipo de guerreros que nos comprometamos, aunque sea con un día a la semana. Sabemos que hay hombres y mujeres que han sido llamados para este tiempo y que les cuesta dormir. Es una realidad que les cuesta dormir, pero necesitamos entender que somos humanos y que nos va a tocar el cansancio físico y las limitaciones humanas aún en contextos espirituales profundos. Usted puede ser muy espiritual, pero es necesario que usted descanse, es necesario que usted se cuide, es necesario que usted rote este horario, que usted se tome un break, que usted escoja un día, 2 días máximo, que nos acompañemos, que si está despierto, busque de la palabra, que muchas veces ore al Señor. Yo muchas veces le digo, Señor, ya me despertaste 3, 4 días, por favor, déjame dormir, necesito descansar. También descansar es importante. Yo oro para que Dios muchas veces me dé ese descanso. Entonces vemos que este hombre fue levantado muerto. Esto no fue un desmayo. Y, y, y yo necesito que usted conecte. Muchas veces decimos, ay, no, es que el agotamiento me llevó a un desmayo espiritual. Y no reconocemos nuestra muerte espiritual. Tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado con esto. Y también podemos ver que hubo un milagro de resurrección. Dios quiere hacer un milagro de resurrección. Esto lo vemos en el versículo 10. Dios quiere hacer un milagro de resurrección en tu vida espiritual. Dios quiere hacer un milagro de resurrección en tu matrimonio. Dios quiere hacer un milagro de resurrección en la vida de tu hijo, en tu empleo, en las cosas que tú toques. Entonces vamos a levantarnos a interceder. Hay algo que me gusta de este versículo, y es que este versículo 10 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole. Pablo imita el gesto profético de Elías con Eliseo en Primera de Reyes 17:21 y Segunda de Reyes 4:34. No lo traje, pero búsquelo. Esa doble porción, esa cercanía. El abrazo indica cercanía, compasión, poder de resurrección obrando a través de un siervo de Dios.
Necesitamos tener esa cercanía y esa compasión con otros. Muchas veces queremos latigar a otras personas porque no oran, porque no se congregan, porque quizás todavía dicen groserías, quizás capaz están en un vicio, y en lugar de volvernos líderes compasivos, que abrazamos, que protegemos, que decimos, sí, sé que estás caído espiritual, pero no te voy a soltar, pero me importas, pero voy a orar por ti, pero te voy a levantar los brazos. Entonces, seamos como Pablo, busquemos esa compasión, porque quizás nosotros somos el instrumento que Dios quiere usar para que otro hermano pueda resucitar de su muerte espiritual. Entonces, la oración de madrugada es importante para que oremos por aquellos que son inconversos, aquellos que están apartados, aquellos que se han muerto espiritualmente. El texto es enfático, está vivo, es un milagro. Dios quiere hacer un milagro a través de ti y a través de mí. Dios quiere que nos llenemos de su misericordia, que levantemos al caído, que levantemos al que se cayó y no que lo apuntemos. Desafortunadamente, el pueblo cristiano es uno de los que más critica, el que más juzga, el que más daña. Y no debería ser así. Deberíamos poder clamar, levantar, reprender, decirle, Señor, reprende al diablo que está atacando a ese muchacho, esa muchacha, no permita que se quede muerto espiritual. Úsame, Padre amado. ¿Y cómo cree que Dios nos va a usar si no es abrazando, consolando, teniendo compasión? Necesitamos tener compasión por los que están caídos o muertos espiritualmente. Entonces vemos que en el versículo 11 estuvo la continuidad de la enseñanza. Partió el pan, habló largamente hasta el alba. Pablo no detuvo el propósito de su visita, alimentar espiritualmente al pueblo de Dios. Muchas veces queremos alardear más de los milagros que Dios hace a través de nosotros que continuar con lo que se nos fue mandado a hacer sin importar si otros reconocen lo que pasó o no. Porque recuerden que la gloria es de Cristo. Aunque ocurrió un milagro impresionante, la palabra y la comunión continuaron. El centro de la reunión seguía siendo Cristo. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque yo he visto hombres y mujeres que Dios comienza a usar y en ese momento todo se daña. Porque entonces ya no es la gloria de Dios, ya no es la manifestación de Dios, sino que vemos que, bueno, si me invitan a predicar, pues requiero tanto o pido tanto o, ay, no, ya no puedo entrar a tu plataforma porque ahí nada más hay dos o tres. Ya Dios me usa en milagros, yo necesito predicarle a multitudes. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con que el ego se nos suba a la cabeza a través de la gloria de Dios, a través de cada uno de nosotros. Consuelo y fe fortalecida. Esto lo vemos en el versículo 12. Fueron grandemente consolados. El resultado final fue el consuelo, el gozo, la afirmación y la fe. El milagro no solo resucitó a Eutico, sino que también revivió la esperanza y la fe de toda la comunidad. ¿Por qué usted cree que pasan milagros cuando estamos en un culto glorioso? Y a mí me gusta mucho mi pastora en eso, que ella le gusta que se testifiquen, porque el testimonio es lo que despierta la fe en aquel que no creía. ¿Usted cree que una iglesia llena con 800, 1060, 2, 4, 6, lo que sea, no es avivada la fe cuando ocurre un milagro? Mire, yo recuerdo la primera vez que yo fui a un retiro espiritual. Yo era nueva, muy nueva. Y yo anhelaba que algo poderoso pasara.
yo decía, Dios mío, yo veo a las personas temblar, yo veo a las personas llorar, pero yo no entiendo, a mí no me pasa eso. Y yo me sentía, digamos que un poco impura. Yo me sentía como que, ¿por qué a ellos sí, a mí no? Y yo recuerdo que yo fui a ese evento con la finalidad de que algo poderoso pasara. Y nos agrupaban en cuarto por 4 mujeres. A mí me tocó un cuarto con una mamá, una hija y una cuñada y yo. O sea, 3 familiares y yo era como la externa. Y la mamá estaba en silla de ruedas. Ella tenía como una parálisis en su cuerpo de que durante muchos años no caminaba, estaba torcida, su hija era la que estaba ahí para atenderla, le daba la comida en la boca y bueno, yo viví esa experiencia, me tocó ayudar a la hija a sentarla en la poseta, ¿verdad? En el toilet. Fui parte de ver, digamos, la carga que esta hija estaba llevando, pero la fe con la que esta hija había llevado a su mamá a este lugar. Y bueno, de verdad que Dios cuando quiere obrar en nuestras vidas, Él obra en maneras misteriosas. Yo no le pedí nada específico, yo simplemente le decía, yo quiero esto, yo quiero ver, yo quiero creer, yo quiero más, porque yo estaba nueva en los caminos del Señor y tenía un hambre tremenda. Y recuerdo que viernes no pasó nada, sábado no pasó nada, no pasó nada en mí. Yo veía en mucha gente muchas cosas. Pues el domingo recuerdo que estábamos intercediendo y el pastor comienza a orar, era un retiro de solo mujeres, creo que el pastor era el único hombre, quizás algún que otro servidor. Y yo veo al pastor como sentado, como arrodillado ante la silla de ruedas y veo que está orando por esta señora y yo cierro mis ojos y levanto mis manos o literalmente haciendo lo que vi que todo el resto del mundo hacía, porque hasta eso era para mí nuevo. Y cuando yo con mis ojos cerrados comienzo a escuchar como un murmullo, y yo, wow, esto se siente bien. Cuando abro mis ojos, la persona que estaba en silla de ruedas estaba caminando. Y eso para mí fue el milagro de lo que yo fui a buscar, aunque no era para mí. Entonces, muchas veces Dios nos va a mostrar milagros en congregaciones, en pareja, en alguien que tiene cáncer, para que nuestra fe aumente. Pero me llama la atención que por lo general los milagros casi siempre pasan cuando hay mucha gente alrededor y es porque Dios está eh, en el asunto y porque Dios quiere que multitudes crezcan en su fe. Entonces vamos a ver qué aplicaciones pudiéramos darle a este versículo hoy. Un número uno, la palabra sigue siendo central. Aunque hay milagros, la enseñanza de la palabra no debe detenerse. El avivamiento viene cuando hay hambre por la verdad. Y tenemos que cuidarnos de esto y disculpe que yo sea tan repetitivo, pero yo he visto, por ejemplo, profetas que su palabra profética se cumple o que su palabra profética es tan directa que digamos que le profetiza una persona y esa persona comienza a llorar porque, bueno, sí, le dijo algo que la ministró y nos salimos de lo que habíamos ido a hacer para seguir causando emocionalismo y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si aquí hay algún profeta conectado, no diga más ni menos de lo que Dios le mandó a decir. No busque la gloria para usted, busque la gloria del Señor y lleve palabra. No hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. El número 2, pudiéramos decir que el cansancio es real, pero no nos debe dominar. Que como autico, muchos pueden dormirse espiritualmente si no están bien posicionados. No te sientes en la ventana entre el mundo y la iglesia. Cuidado, cuidado, cuidado.
3, Dios restaura y resucita. Aunque alguien ha caído física o espiritualmente, Dios puede levantarlo a través del ministerio ungido. Muchas veces tenemos rebeldía espiritual, donde nos sentimos caídos y el primer paso que damos, yo no sé por qué me estoy yendo por aquí, es irnos de la iglesia, es creernos tan capaces, ¿no? Yo me sé la Biblia, a mí no me van a venir con cuento, yo no necesito de nadie, yo tengo el Espíritu Santo, tengamos cuidado porque Dios usa hombres y mujeres para ser esos líderes, para ser esos mentores, para ser aquellos que nos corrigen, aquellos que nos levantan las manos. No debemos caminar nuestra vida espiritual como los llaneros solitarios, porque en el momento de la caída, si alguien no se da cuenta que usted está muriendo, es muy difícil sacarlo a tiempo de esa muerte espiritual para poder levantarlo en el nombre poderoso de Jesús, de ese letardo por el que usted puede estar pasando. Tengamos cuidado, no seamos rebeldes espirituales, no creamos que porque ya no sabemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, ya somos autosuficientes y no necesitamos a nadie. Es importante que caminemos con un ejército, con un grupo, que tengamos pastores, que nos sujetemos a la autoridad, que tengamos a alguien a quien rendirle cuenta. Fíjese usted que a pesar de que Pablo estaba ocupado llevando la palabra, él sabía que él estaba en la ventana. Él fue, abrazó, oró, el Señor lo levantó de los muertos y dijo, gloria a Dios, tengo que seguir, ir a hacer lo que estaba haciendo. Tengo que continuar. Mire, muchas veces hay un dicho que yo no sé ni dónde lo escuché, pero cuando nosotros enseñamos a alguien a nadar, y yo quiero que usted se vaya hoy con esto, este ministerio no es para que usted venga, escuche y escuche y escuche y se vuelva alguien que solamente escucha. Esto es para que usted venga y escuche, para que Dios lo cambie, lo restaure, lo levante, lo capacite para que usted vaya a servir. Si usted ya se le enseñó a nadar, no espere que el instructor esté pegadito a usted todo el tiempo, porque mientras él sigue pegadito a usted, que ya sabe nadar, se le están muriendo 4 a los cuales él no ha podido enseñar a nadar. Entonces es necesario que nosotros, con lo que nosotros hemos aprendido, nosotros caminemos en el propósito de Dios. Y me gusta esto de Pablo, que él no se detuvo. Ay, miren, tómenme una foto con este que Dios acaba de hacer un milagro a través de mí, vamos a postearlo en todas las redes sociales. No, no, estamos dañándonos espiritualmente con la bendita fama. Es tiempo de que nos levantemos como lo hizo Pablo. Ah, ya, Dios te sanó. Gloria a Dios, porque solamente Él pudo haberlo hecho. Me despido porque voy a continuar. Pero ¿qué pasa? Que hemos levantado un liderazgo, hemos levantado un equipo de trabajo, o hemos levantado un grupo, un ministerio, y entonces la gente quiere que uno le siga pasando la mano y le siga pasando la mano y le siga pasando la mano. No, mis hermanos, si ya nosotros aprendimos de la palabra, si ya nosotros fuimos partícipe de ese milagro, si vimos cómo Dios usó a Pablo para levantar a este muerto, salga a levantar muertos, porque la palabra dice que Jesús se fue para que nosotros tuviéramos al Consolador que haría aún cosas más grandes de las que nosotros estamos haciendo, de las que Él hizo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso que Dios nos entregó? ¿Lo tenemos en una gaveta porque nos da pena? ¿Lo tenemos en una gaveta porque yo no predico como aquel o como sutanito, como menganito? No, porque es que a mí no me siguen 1 millón en las redes, a mí me siguen 4 pelagatos, y entonces, ¿para qué? Estamos siendo negligentes al llamado que Dios nos dio. Entonces tenemos que entender que aunque el liderazgo debe ser cercano y compasivo, como fue el de Pablo, Pablo no se quedó arriba, bajó, se acercó, abrazó, ministró. Eso es un verdadero liderazgo espiritual. Pero también hay que soltar.
Porque muchas veces tenemos 1 año y medio ministrando a la misma mujer porque no le hace las arepas al marido y en 1 año y medio la mujer todavía no agarra la masa y hace la arepa. ¿Sabe qué? Suéltelo. Porque mientras está con esa, hay 15 tratándose de suicidar allá afuera que necesitan de usted y de mí y no hemos podido avanzar porque seguimos con la misma que no le ha metido las manos a la masa. Es tiempo de que entendamos que cuando nosotros malcriamos al pueblo de Dios, no avanza. Nuestra labor es equipar, capacitar, instruir y soltar. Usted se imagina si yo fuera la única que predica en esta plataforma 17 veces a la semana. ¿Usted se imagina cómo sería mi cansancio espiritual? Y de repente usted que está ahí escuchando, quizás ha predicado y no me ha visto conectada. Y quizás se sienta mal. Pero ¿sabe qué? Usted no está predicando ahí para que yo la vea. Usted está predicando ahí para que Dios sea glorificado. Usted está predicando ahí para que Dios se meta en el asunto y usted pueda ministrar a alguien que se conecta por primera vez que quizás tiene espíritu de suicidio. Entonces dejemos de buscar que nos pasen la... Yo no sé por qué me fui por aquí, pero bueno, recíbalo. Recíbalo con amor. Porque es que nos pasamos la vida. Ay, no me vio. Ay, no me llamó. Ay. Pablo fue, lo abrazó, el Señor se glorificó, lo sanó, hizo algo bien, pero se devolvió a hacer lo que tenía que hacer. La iglesia necesita consuelo y milagros. Cuando el poder de Dios se manifiesta, el pueblo se consuela, se anima y se fortalece para seguir adelante. Necesitamos un pueblo que siga adelante. No que, ay, tú te acuerdas cuando me caí, ay, Dios me revivió, pero mira, todavía me queda este pie así, entonces yo no puedo caminar, yo voy a esperar. No, vamos a caminar, vamos a avanzar. Si Dios hizo un milagro en su vida, usted tiene que testificarle a otros de las maravillas de Dios. Entonces, vamos a seguir adelante. Podemos ver que según Mateo 13:25, mientras los hombres dormían, el enemigo vino a sembrar cizaña. Por lo tanto, este es un periodo de intensa actividad satánica. Necesitamos entender que a las 3 de la mañana, de 12 a 3 de la mañana, hay una actividad satánica más grande que la actividad cristiana. El diablo opera en este tiempo porque es cuando los hombres están dormidos y no hay mucho orando para oponérsele. Vamos a continuar con Primera de Reyes 3:20. Se me fue el tiempo, pero bueno, no importa. Seguimos la semana que viene. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y a su hijo muerto puso a mi lado. Este versículo forma parte, ¿verdad? Yo sé que muchos lo conocen, de la famosa historia en la que dos mujeres vivían juntas. Ambas prostitutas llegaron ante el rey Salomón para resolver un conflicto de maternidad. Las dos habían dado a luz con pocos días de diferencia, pero uno de los bebés murió en la noche. Una de ellas lo intercambió a los niños mientras la otra dormía y se produjo la disputa sobre quién era la madre del hijo vivo. Usted sabe que mientras usted y yo dormimos, el enemigo acecha con nuestros hijos. Usted sabe que mientras usted y yo dormimos, el enemigo le está robando o queriendo robar el alma a su hijo para matarlo, o a su hija o a su nieto. Entonces es importante que nos levantemos en este horario a clamar por nuestros hijos. El versículo 20 es parte del testimonio de la mujer que estaba reclamando ser la verdadera madre del niño que aún vivía y se levantó a medianoche. El hecho de que ocurrió de noche simboliza engaño,
confusión o intento de ocultamiento. ¿Sabe qué? Las cosas que pasan de noche no son buenas. En la noche se despiertan todos los espíritus inmundos a atacar el mundo donde vivimos y usted y yo estamos durmiendo. Espíritus de lujuria, usted ve que a esa hora son que salen las prostitutas, usted ve que a esa hora son que salen los drogadictos, usted que ve que a esa hora es que son los engaños de adulterio. La noche en la Biblia muchas veces representa momentos de prueba, oscuridad o vulnerabilidad. Y esto lo podemos ver en muchos casos. Podemos ver sueños incubos o cubos, podemos ver cómo nos asustan, cómo el espíritu de miedo se levanta a operar. Entonces vemos que una de las mujeres se durmió y entró el engaño. Quizás esta mujer se le había muerto ese niño ya y dijo, ¿sabes qué? Voy a esperar que esta se duerma para cambiárselo. El enemigo está esperando que usted y yo nos durmamos para arrebatarnos lo que es nuestro, para arrebatarnos lo que tanto nos ha costado, porque sabe que el enemigo no va por lo que a usted no le interesa, el enemigo va por lo que usted más ama, por lo que usted más cuida. Así que no podemos dormirnos espiritualmente. Tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo. La mujer estaba descuidada, involuntariamente, confiaba en que su hijo estaba seguro. Mire, usted sabe que a mí me pasó algo muy cómico. Hoy en día es cómico. Con mi hijo Daniel, quien hoy en día es pastor. Él trae a mí esta preocupación y me dice: "Mamá, yo no entiendo los jóvenes", porque él es pastor de jóvenes. "Yo no entiendo los jóvenes de este tiempo, ninguno quieren manejar, yo ya a esa edad, yo me acuerdo que yo te robaba el carro". Y yo: "¿What?". Y me dice: "Sí, mamá, mientras tú dormías, yo te robaba el carro". Y yo: "Daniel Alejandro", y él se reía y se reía, porque imagínese, me enteré yo 7 años más tarde. Y así es. Mientras nosotros dormimos, nuestros hijos están haciendo cosas que no sabemos. Quizás en el teléfono, quizás en las redes sociales. Mire, yo y mis hijos lo saben. Yo me les meto en el teléfono. Yo cuando me despierto a las 3 de la mañana, antes de meterme al chat de intercesión, yo me le meto en el teléfono a mis hijos para ver con quién están hablando. Y ellos saben, yo tengo las claves, ellos saben. Nosotros tenemos que meternos en la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos que cuidar, porque esa es nuestra descendencia, ese es nuestro legado. Nosotros debemos proteger lo que el enemigo nos quiere robar. Este detalle refleja cómo el enemigo opera mientras dormimos espiritualmente, tratando de robarnos lo que Dios nos ha dado. Lo puso a su lado y a su hijo muerto lo puso a mi lado. Aquí hay un intercambio injusto de vida por muerte. Es una imagen poderosa de cómo el enemigo intenta sustituir lo verdadero con lo falso, lo vivo con lo muerto. También apunta a una mentira intencional en la que se quiere hacer pasar por madre a quien no lo es, usurpando el lugar de la verdadera madre. Usted sabe que las redes sociales hoy en día quieren ser las madres de nuestros hijos. Usted sabe que nuestros hijos sufren mucho de depresión por lo que ven en las redes sociales, porque quizás ven que un amiguito le dieron un carro último modelo, quizás ven que un amiguito lo llevan a Disney, quizás ve y usted no lo lleva ni para la acera del frente. Quizás porque no puede económicamente. Pero cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos la importancia, el fundamento. Yo ayer me sentaba con mi hijo Santiago, que lo llevé a una reunión de hombres cristianos. Me dijo: "Mamá, es una reunión de hombres, no van a haber chicas, puros hombres". Y sentarse él a mi lado y decirme: "Mamá, es que el amor es una decisión. Yo tengo que hacer que el amor se lleve a cabo". Y yo, wow. Entonces, ellos nos escuchan.
¿Sabe qué? Su hijo lo escucha, su hija lo escucha. Seamos un ejemplo, porque eso que ellos están escuchando, y de regreso venía yo en una clase de discipulado con la clase ahí en el speaker, él escuchaba la clase. Es necesario que nuestros hijos estén involucrados en esto, en MIPI. ¿Sabe qué lindo que mis hijos se le daña el carro a la mamá de un amiguito y me dice, mamá, dile a tus amigas de MIPI que oren por el carro de mi amiguito porque no tuvieron que llegar hoy en taxi? Y sabe que la mamá se compró un carro nuevo porque Dios es bueno. También apunta una mentira intencional en lo que se quiere hacer pasar por madre a quien no lo es, usurpando el lugar de la verdadera madre. Entonces, vámonos a las enseñanzas espirituales en este versículo y terminamos porque se me está acabando el tiempo. Uno, la importancia del discernimiento. Esta historia da paso al juicio más famoso de Salomón, que demuestra su sabiduría dada por Dios. El discernimiento no es solo lógico, sino espiritual y moral. Saber quién dice la verdad cuando todo parece gris. Miren, nosotros quizás estamos viendo este caso hoy desde una perspectiva de que una madre se quedó dormida y perdió su hijo vivo y le pusieron un hijo muerto. Pero la realidad, esto es un testimonio de lo que Salomón le había pedido al Señor. Vamos a pasar por cosas y eso es algo que mi pastora siempre me dice, Ale, ¿cómo has orado? Porque a veces nos pasan cosas, digamos, que mi hijo no tenga un enfriamiento espiritual, por decir algo, ¿no? Y va y jugando fútbol, ay, se parte la muñeca. Y decimos, ay, Señor. Pero es que estamos orando para que él no tenga un enfriamiento espiritual y quizás el verse inmovilizado, el no poder mover su brazo, el entender que depende de otros, que depende de Dios, que solo Dios puede restaurar ese brazo, es una cercanía espiritual. Entonces, tengamos el discernimiento de saber lo que se está moviendo a nuestro alrededor, porque quizás es una oración contestada. Quizás usted ha venido pidiendo por algo que está aconteciendo, pero no está aconteciendo, usted no lo está entendiendo, porque no está teniendo el discernimiento. Esto pasa y en esta historia famosa, como dice aquí, es cuando nos damos cuenta que verdaderamente Dios le había dado la sabiduría a Salomón que Salomón había pedido. Tenemos que tener un discernimiento espiritual. En su oración todos los días, pídale al Señor discernimiento espiritual. El segundo sería el cuidado con el descuido espiritual. La mujer dormía cuando le robaron su hijo. Así también sucede en lo espiritual. Cuando dejamos de velar, podemos perder lo que Dios nos ha confiado, nuestro llamado, nuestra identidad, nuestros frutos. Y en Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, de día, de noche, de madrugada, en vacaciones, cuando está en la iglesia, cuando está fuera de la iglesia, el enemigo está buscando a quien devorar. Y es por eso que nosotros no debemos abrir puertas. Es por eso que nosotros debemos estar alertas, atentos. El punto 3 sería que Dios siempre saca la verdad a la luz. Mire, va a haber veces donde usted no tiene que defenderse. Va a haber tiempos donde simplemente usted siga haciendo lo que Dios le mandó a hacer, porque Dios es quien va a sacar la verdad a la luz. Y cuando usted hace como esa madre que entrega, porque está velando por su hijo, porque está velando porque no maten a otro niño, porque está velando por la inocencia, usted descansa en el Señor y el Señor revela que usted es la madre, que usted es la madre de ese llamado, que usted es el padre de ese llamado, de ese propósito. No pelee posición, no pelee nada. Avance, camine, sea humilde.
Aunque el hecho ocurrió de noche, Dios levantó a un líder sabio para hacer justicia en público. La verdad puede ser manipulada, pero Dios se encargará que la justicia se manifieste. No quiere hacer justicia por sus propias manos. Dios cuida de usted. Dios cuida de mí. El corazón de una verdadera madre. En el juicio, la verdadera madre prefiere renunciar a su hijo antes que verlo morir. Esto es un símbolo del amor genuino, sacrificial. También nos recuerda el corazón de Dios que entregó a su hijo para darnos vida. Entonces, muchas veces vamos a tener que poner a nuestros hijos en la zarza. Muchas veces vamos a tener que renunciar a ellos y ponerlos en las manos de Dios, nuestros esposos, nuestras finanzas, nuestro trabajo. No es que vamos a dejar de desocuparlo, pero muchas veces queremos llevar una carga que no nos corresponde y necesitamos entregar al niño. Necesitamos entregar al niño para que sea Dios encargándose de él. Voy a estar tocando unas aplicaciones prácticas sobre este versículo y lo dejamos hasta aquí. Tengamos necesitamos vigilar nuestra vida espiritual. No duermas cuando es tiempo de velar. Ora, discierne y protege lo que Dios te ha dado. No dejes que lo falso ocupe el lugar de lo verdadero. El enemigo puede tratar de reemplazar tu propósito, tu identidad o tus dones con versiones muertas. Confía en que Dios hará justicia. Aunque otros quieran usurpar, manipular o robar, Dios sacará la verdad a la luz. Pide sabiduría como la de Salomón para tomar decisiones difíciles, resolver conflictos y reconocer lo auténtico en medio de la confusión. También es el tiempo de la matanza, cuando el ángel destructor pasa por el campamento, vecindario, comunidad, nación o ciudad. Esto es lo que vamos a estar tocando la semana que viene, ¿verdad? Necesitamos interceder en este horario. Vemos que el enemigo viene contra los primogénitos. Vemos que hay destrucción en el campamento en este horario. Hay destrucción en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, en nuestro país. Así que avancemos a lo que Dios tiene para nuestras vidas y no permitamos que la mentira ocupe el lugar de la verdad, que pidamos siempre discernimiento, amemos, pero también soltemos, porque muchas veces amamos tanto a alguien que lo dañamos queriéndolo cargar. Fíjense, esta mujer, si no soltaba a su hijo, lo iban a matar, porque a la otra no le importaba el hijo. Entonces muchas veces vamos a tener que soltar ese hijo, ese esposo, ese padre, esa madre, porque no es nuestra posición cambiarlo, no es nuestra posición ser el Espíritu Santo en la vida de las personas que más amamos. Y como les dije al principio, el enemigo no va a atentar contra algo que usted no ame. El enemigo va contra lo que usted más ama. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Yo te pido, Padre, que tengamos las fuerzas para soltar, Señor, personas, lugares, cosas que, Señor, que solo tú te puedes encargar de ellas, Padre. Vimos estas dos historias, Señor, la historia de un milagro, Padre, donde este líder no dejó de hacer lo que tenía que hacer, sino que cumplió con el propósito, Señor, de que lo pudieras usar para realizar este milagro, pero siguió enseñando, Señor. A él le apasionaba, era tu enseñanza, era llevar a otros a tus pies, Señor. Y vemos la historia de estas dos madres, Señor, una que miente y otra que no, Señor. Permítenos ser, Padre, como esa madre que ama tanto a nuestros hijos, que sería capaz de entregártelo por su vida, por su bienestar, Señor. A ti damos toda gloria, Padre, toda honra, Señor, y toda alabanza. Yo te pido, Señor,
que seas tú cubriendo esta plataforma y este llamado que hay dentro de esta plataforma, Señor. Aquí hay hombres y mujeres que están listos para traerte lo que tú les has entregado, Señor, para que todos podamos ser alimentados de tu palabra. A ti te damos gloria, honra y alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.